Hola a todos, sean bienvenidos una vez más. Este es su canal de Teología Bajo Juicio y hoy nos encontramos de nuevo con nuestro estimado hermano Francisco, un hermano en la fe, un gran amigo con el cual nosotros continuamente estamos compartiendo, ¿no? ¿Qué tal, estimado Fran? ¿Cómo estás? Bien, mi hermano Miguel, gracias al Señor, todo bien. Y bueno, sí, contento de que estemos otra vez aquí para hacer otro programita, otra reacción. A ver cómo nos va. Sí, y el video anterior fue un video que gustó mucho, ¿no? Fue un video que hicimos una reacción a un hermano, ¿no? Un pastor que se llama Willy Graham, pero siempre desde el respeto. Yo creo que eso nos debe caracterizar, ¿no? Si vamos al argumento, vamos a lo que presentan. Y en esa ocasión, hermano Fran y estimado oyente, llegamos a la conclusión de que la Biblia es clara, pero cuando el sistema está imponiéndose a la interpretación de algún pasaje, somos capaces de manipular el pasaje, ¿no? Somos capaces, y quizás lo hacemos de manera hasta inconsciente, ¿no crees tú eso, Fran? Puede ser de manera inconsciente. Sí, no, lo que dice mi hermano Miguel, o sea, hacemos un descargo de responsabilidad, ¿no? O sea, nosotros no venimos ni a decir que el hermano Rulo, José Manuel se llama él, del que vamos a compartir ahora, esté mal en todo lo que dice o que estemos en contra de todo lo que él propone, sino sencillamente siguiendo con ese tema o con esa línea de pensamiento de por qué, como dicen muchos hermanos también, de pronto no calvinistas o no de tradición reformada, cómo es que las personas llegan a esas conclusiones filosóficas alternas muchas veces a lo que la declaración sencilla de la Biblia dice. ¿Cómo llegan ahí, no, a ese punto? Y en este video que vamos a ver ahora, que vamos a reaccionar, vamos a ver por lo menos una de esas razones, ¿no? ¿Por qué las personas se crean un sistema donde prevalece esa tradición o ese sistema por encima de la escritura? ¿Por qué? ¿Cómo van creando ese fundamento, verdad? Entonces vamos a ver eso, vamos a ver eso. Sí, y otra cosa, hermano Frank, ya uno llega con unas presuposiciones establecidas, ¿sí? De cómo entender ciertas verdades, entre comillas, que la Biblia está expresando, ¿no? Y cuando uno ya llega con presuposiciones o prejuicios, se podría decir también, afecta a cómo nosotros vamos a acercarnos a la Escritura. Así que sí, vamos a pasar. Este es nuestro hermano José Manuel. José Manuel es un muchacho de veras que se ve muy llevadero, ¿no? Muy buena persona. Yo lo veo y me encanta la forma como él explica, como él enseña también. Pero de nuevo, vamos a tratar de ver esa parte, estimado hermano Fran también, que nos llama la atención de lo que él nos está presentando a través de este video corto que encontramos en su canal de TikTok. Así que, ¿qué te parece, hermano Fran, si reproducimos el video, sí? Y lo escuchamos y luego vamos sobre lo que él está diciendo, ¿no? Adelante, Adelante, adelante. hermano. Rulo, ¿qué 5 libros recomendás para estudiar teología? Los 5 libros que tenés que tener para estudiar teología. Bueno, el número 5, bueno, te recomiendo Teología Sistemática de MacArthur, como primera aproximación a la teología, ¿sí? Te va a ordenar las verdades bíblicas, es un lenguaje sencillo y aborda todos los temas. En segundo lugar, una vez que te familiarizaste con la Teología Sistemática de MacArthur, el segundo libro que te recomiendo como puesto número 4 es Dar un salto de calidad y complejidad con Dogmática Reformada de Bavinck, que marcará no solamente las verdades bíblicas de manera sistematizada, sino que además con un lenguaje más profundo, un análisis más profundo, y no solo teológico, sino también histórico y filosófico. Una vez que ya adquiriste las verdades bíblicas de manera sistematizada, tenés que empezar a acercarte al texto bíblico, ¿sí? Al texto bíblico para interpretarlo vos. Una obra que te va a ayudar mucho es el comentario bíblico histórico de Edersheim, un judío converso al cristianismo, historiador, que te va a explicar el contexto de cada uno de los pasajes de los libros. Nosotros sabemos que para tener una buena exégesis se requiere una buena hermenéutica y el contexto histórico es fundamental. Una vez que adquiriste las verdades sistematizadas, una vez que te relacionaste con los autores, una vez que tenés el contexto histórico, un buen comentario bíblico te va a ser de mucha ayuda. Lo que te recomiendo es Matthew Henry. Hay dos versiones, básicamente, esta y otra. En definitiva, lo que él dice es lo que importa. Centrate en eso. Es muy bueno. Luego, el top, ¿no? El número 1. Lo que yo considero principal para poder estudiar teología es tu relación personal con Dios y con el texto. Y para eso te recomiendo la Concordancia Bíblica Strong y un buen diccionario bíblico como puede ser el Vine. ¿Por qué? Porque la interpretación y el estudio teológico es personal, entre vos y Dios. Y esta obra te va a ayudar a lograrlo. ¿Y como bonus? Como un bonus para el estudio teológico o algo más. Bueno, ahí está. El gran libro de la profética. Heisler aborda cada una de las dudas que tenemos los cristianos de manera contemporánea. Es una obra muy extensa que va a tratar prácticamente todos los temas. Desde cuestiones históricas acerca de Cristo hasta problemas con el racionalismo, el empirismo, diferentes filosofías. Sí. En definitiva, una obra que va a responder un montón de preguntas que te van a surgir. Bueno, el hermano acaba de dar una cantidad de libros que
que él recomienda para el estudio de la teología, para un estudio teológico. Hermano Frank, y vamos a empezar, creo yo, por los aspectos positivos, ¿no? Aspectos que hasta cierto punto, vamos a decir, son válidos y son entendibles. Por ejemplo, ¿no? El hecho de tener una asistencia a través de personas que han estudiado, personas que han dado años de su vida para entender el contexto histórico, contexto cultural. Yo creo que eso es muy válido, hermano Frank, acercarnos porque efectivamente estamos tan lejos, no solo geográficamente, sino en años. 2000 años nos separan de los escritos más recientes, por decirlo de algún modo, ¿no? Por los escritos del Nuevo Testamento. Y ya no se diga más si nos vamos al Antiguo Testamento, que ya ni hay manuscritos, al parecer. O quedan muy pocos. Pero originales como tal, bueno, el trabajo de estos hombres ha sido increíble, de muchos de ellos. Y yo creo que eso es bueno. En cuanto a contexto cultural, histórico, político, religioso, yo estoy muy de acuerdo con eso. No sé qué piensas tú, hermano Frank. De todas las recomendaciones que dio nuestro hermano José Manuel, ¿qué piensas tú en cuanto a ese acercamiento, ¿no? de académicos? No, yo creo que, como dices tú, hermano, o sea, que se recomiendan libros que se busque profundizar más en las verdades bíblicas, en conocer el contexto histórico o social, político, todo eso es importante para entender más los textos, ¿no? Nuestra crítica no va por ahí en el tema de recomendar algún libro, ese no es el asunto, ¿no? Sino que ya puntualizando y entrando en la crítica, ¿no? Y lo que venimos hablando sobre tener lentes que no nos dejan ver o sistemas que nos fuerzan a ver textos de una manera determinada, cuando el texto no parece decir eso, ¿verdad? Que se interpreta. Eso pasa precisamente, o una de las causas que lo promueve es, él primero recomienda 2 teologías sistemáticas y al tercer libro o a la tercera recomendación es que el hermano dice, con esto te vas a acercar al texto, ¿no? Uno entiende, obviamente uno entiende que esa recomendación podría ser para alguien que en realidad ya está interesado, que de pronto ya tiene tiempo en la fe y quiere profundizar más, conocer más. Uno entiende ese aspecto. Pero al estar publicado, por ejemplo, en TikTok o al estar publicado en Facebook, en las redes sociales, ¿no? Muchos hermanos que, hombre, ni siquiera se han leído la escritura, ven que leyéndose primeramente la sistemática van a entender más las verdades bíblicas, ¿no? Entonces, ahí es donde se van criando, ¿no? Eso, ahí está el germen de un sistema, sea el que sea, ¿no? No estamos proponiendo, no lean libros de tradición reformada, lean solamente los, no sé, los contrarios, los opuestos, no es eso, ¿no? Sino simplemente lo que queremos mostrar en este video y en el anterior, ¿verdad? De que hay unos presupuestos a veces que no dejan ver el texto como es, y eso dentro del cristianismo pasa por consumir cosas que te van creando un prejuicio, un sesgo. Y mira qué interesante, hermano Frank, lo que tú mencionas, porque nosotros somos, bueno, el ser humano siempre prefiere que le den algo ya masticado, por decirlo así, algo fácil de digerir. Yo creo que el punto o el objetivo de una sistemática es precisamente eso, ¿no? Sistematizar, como lo dice la palabra, organizar los grandes temas que abarca la Biblia o que se encuentran en la Biblia. Y cualquiera puede decir, no, eso está excelente, ¿no? Y creo que nosotros, a manera de ahorrarnos el hecho de pensar, el hecho de razonar, el hecho de acercarnos y quemarnos las pestañas, como dirían, se nos facilita encontrar el pensamiento de alguien que ya ha pasado por la Biblia, la ha leído y dice, no, mira, esto es fácil, esto quiere decir tal cosa. Y para las personas es muy fácil decir, hey, es cierto, ahí está, lo está diciendo MacArthur, por ejemplo, que es el primer libro que él menciona. Y las personas pueden decir, no, si lo dice MacArthur, eso quiere decir que, hombre, yo, ¿qué voy a andar pensando que se oponga a lo que él ha dicho y que tenga peso, ¿no? Que tenga una justificación? Y yo creo que ese es un gran mal, que nosotros queremos todo digerido, lo queremos solamente incorporar, aceptar, no hacemos un ejercicio que nos fuerce a razonar, que nos fuerce a hacer conexiones dentro de la misma escritura. Y fíjate, hermano Frank, no sé qué piensas tú de esto, pero muchos dicen, no te acerques a la Biblia porque capaz y creas una secta a partir de allí, ¿no? Ahora, la pregunta que yo te hago, hermano Frank, ¿es tan difícil acercarte a la Biblia como para no entenderla y para desviarte y crear una secta? Yo creo que hay sectas, creo que han salido, pero esas ya son más intencionadas que por temas de interés, ¿no? Intencionadas o tal como diría Pablo, ¿no? O sea, ya espíritus engañadores que están haciendo su obra, ¿no? Esa obra predicha o prevista por el espíritu a través de Pablo, ¿no? Pero a ver, yo tengo un testimonio personal, ¿no? O sea, yo me convierto en 2015,
por ahí al Señor. Y pasa un lapso como de 4 años hasta el 2019, donde yo, y como yo, muchos hermanos dentro de las iglesias que más abundan, que son las evangélicas, ¿verdad? Carismáticas o pentecostales, sin decir esto de manera peyorativa, ¿no? Creo que esos hermanos hacen muy, muy buen trabajo muchas veces y su labor es ardua muchas veces evangelizando y llevando el evangelio a partes que muchos de nosotros ni siquiera pensamos en meternos, ¿no? Entonces, pero yo comencé en una iglesia así y la predicación no es suficiente. El pastor, el maestro, el líder de una iglesia debe entender que la predicación del domingo no es suficiente. El creyente debe tener su comunión con Dios y su relación y su investigación con la palabra propiamente, personalmente, creo que a diario, ¿no? O lo más seguido posible. Pero una predicación por semana, y si el próximo domingo pasa algo y no puedes ir, una predicación quincenal no es suficiente, ¿verdad? Para mantener o ir creciendo en el conocimiento del Señor. Ir abundando, como dice Pablo en Colosenses 3:16, ¿no? Que la palabra de Cristo muere abundantemente en vosotros. ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces, yo tuve un lapso de tiempo, y yo creo que esto le sucede a muchos hermanos, un lapso de tiempo donde no crecían ese conocimiento, ¿no? En madurez. ¿Por qué? Porque veía la Biblia encriptada todavía, ¿verdad? Y la predicación era muy, no sé, muy baja, ¿verdad? En cuanto a contenido, muy superficial, muy poco elaborada. Entonces uno no crece, ¿no, hermano? Pero ¿qué pasó? A partir del 2019 yo comencé a estudiar hermenéutica, a aprender métodos, ¿verdad? Y eso es lo que se necesita, o sea, los creyentes necesitan herramientas para que vayan entendiendo la Biblia. O sea, cuando un creyente entiende, por ejemplo, las cosas básicas de los géneros literarios, ya un creyente va a tener una noción de que en los salmos es un género literario que bien era poesía, que eran los hombres cantándole a Dios, ¿verdad? Los hombres hablándole a Dios, no Dios prometiéndole ciertas cosas a cada hombre, ¿verdad? Entonces el creyente comienza a adquirir una noción más amplia, más sensata, más cuerda de lo que la escritura intenta decir cuando se dirige al proverbio, cuando se dirige al cantar o cuando se dirige a los profetas. Y eso es lo que pasa, hermano. Yo creo que eso es lo que hace falta. Eso es lo que necesita el creyente principalmente cuando está recién convertido. Entender cómo leer su Biblia. No recomendarle, mira, métete estas 4 teologías sistemáticas. Uno entiende, ¿verdad, hermano mío? Uno entiende de que, obviamente, si yo soy de X tradición, yo voy a enseñar a los míos en esa tradición. Eso es entendible. Pero muchas veces hay creyentes que no conocen la escritura, que no entienden muchas cosas, que tienen grandísimas lagunas en su mente, aunque conocen 3 sistemáticas, ¿no? Entonces ya su razonamiento bíblico, por decirlo así, viene mediado por ese prejuicio que esas lecturas ya impusieron ese sistema, ¿no? No por una reflexión propia sobre la escritura. Y mira qué interesante, porque siempre se habla de una vida devocional, de una vida de entrega y de comunión con Dios, ¿no? Y parte de esa vida devocional es acercarte a la palabra de Dios y entender lo que Dios ha dado a la humanidad a través de ese libro. Pero las personas dicen, no, es que no vas a poder entenderla. Necesitas que alguien te la explique. Yo creo que para eso están los maestros. Creo que para eso están los docentes, a los cuales Dios les ha dado el don de la enseñanza para poder cuidar a las ovejas, para poder enseñarles. Pero lo que tú dices es muy cierto, hermano Frank. No es lo mismo darle el pescado a una persona que le va a servir para un alimento de un día que darle una caña de pescar y enseñarle a pescar, que eso le va a ayudar para ser autónomo en ese aspecto. Yo creo que las iglesias carecen mucho de eso. El maestro normalmente se separa y enseña, pero no le está enseñando a la gente cómo él ha desarrollado esas mismas habilidades, por decirlo así, de acercarse a la escritura, de hacer una buena exégesis, una buena interpretación de un texto, contemplando su contexto, y se lo priva solamente para el pastor. No se lo está dando, no se le está enseñando a la oveja. Es más, es lo que hablábamos, ¿no? Se les mete un miedo a las personas de que cuidadito y te acercas, cuidadito y lees la Biblia porque vas a sacar una herejía de allí. y de nuevo, yo creo que la vida devocional debería ser eso, ¿no? La vida devocional debería ser un acercamiento no solo intencionado, hermano Frank, sino consciente de qué es lo que vas a buscar y qué has de respetar dentro de esa misma búsqueda. Porque no es lo mismo solo, por ejemplo, ¿no? Antes, y no sé si te pasó, hermano Frank, que habían pastores que te decían, no, lea la Biblia, ábrala, y el primer versículo, eso es lo que Dios tiene para usted. Y eso es uno de los grandes errores también. Yo creo que en eso hemos fallado muchos como líderes, como pastores, ¿no? ¿Qué piensas de eso, hermano Frank? No, hermano, totalmente de acuerdo. O sea, y, y hay algo que hay que alabar, ¿verdad? Y reconocer de los hermanos de tradición reformada. Y es que muchos, la gran mayoría, hablando de los maestros, de los que enseñan, tienden a leer, tienden a instruirse, ¿verdad? Algo que
por contraste, en la mayoría de los pastores, de las iglesias así de la esquinita y esas iglesias humildes que, como reitero, yo no reprocho ni nada por el estilo, los alabo por su trabajo arduo muchas veces, a veces con las uñas, ¿verdad? Pero muchos de esos pastores no tienen una formación, y no digo precisamente que tengan que ir al seminario, pero al menos lo que estamos mencionando, ¿no? Tener una formación básica sobre herramientas para interpretar la escritura. O sea, nosotros muchas veces, y esto pasa hasta en el lenguaje coloquial, uno usa palabras que uno no entiende ni qué significa la palabra, ¿no? Uno dice, hay personas, por ejemplo, en Latinoamérica, gente que dice, no, el outfit, no, tengo mi outfit, mira el outfit que me puse, ¿no? Y luego tú le preguntas, ¿qué significa outfit? Y muchos no sabrán, simplemente lo repiten. Y así nos pasa, ¿no? A la hora de usar la escritura o de mencionar una palabra, ¿no? Porque aquí dice, danos de nuevo. ¿De nuevo qué significa ese de nuevo? Y más, perdón que te interrumpa, hermano Fran, solo rapidito, y más cuando te has casado con una versión, ¿no? Más cuando, por ejemplo, hubo un movimiento de la King James, de que habían hermanitos que, hablando de los angloparlantes, ¿no? No asistían a otras versiones porque creían que la inspirada era esa. Y del lado hispanohablante, pues muchos se han quedado con la famosísima Reina Valera, que no se desestima. Sin embargo, lo que tú dices, tiene esas palabras, ese lenguaje que para muchos de hoy en día, ¿no? Las personas de hoy en día, muchos resulta un lenguaje muy difícil de abordar, muy difícil de entender. Difícil de entender. Muy arcaico, sí, un lenguaje ya antiguo, ¿no? Ya clásico casi. Imagínate, la Reina Valera que más se usa en Hispanoamérica es la del 60, ¿no? Entonces ya es un lenguaje que ha evolucionado, el lenguaje siempre va cambiando, ¿no? Entonces se alaba, se reconoce que los hermanos sí, este hermano José Manuel estudia, se ve cómo se expresa cuando habla, y como decía el hermano Miguel al inicio, un hombre que tiene, una vibra, como dice la chaviza ahora, ¿no? O sea, se ve que es un tipo muy amable, ¿no? Un tipo muy ameno, o sea, alguien con quien puede charlar y se ve. La otra vez estaba debatiendo con este Santiago Alarcón, que es católico romano, y el hombre debatiendo lo más tranquilo, sin alterarse, sin tirar, y eso es lo que habla muy bien de él, ¿no? Entonces, no tenemos nada contra el hermano, simplemente para dejar eso claro, y ni contra ningún otro hermano de tradición reformada por ser reformado per se, ¿no? O sea, eso no debe ser un motivo de odio, de rencilla, sino simplemente lo que estamos hablando, ¿no? Sobre lo que hablamos en el anterior video del hermano Willy, que hay prejuicios, hay presupuestos que no aparecen en la escritura, sin embargo se empujan al extremo, y está la noción de que es que yo soy bíblico, pero es que esto es bíblico, es que esto está en la Biblia, yo lo veo en la Biblia. Claro, el mormón ve su tradición en la Biblia, el atalaya o el testigo de Jehová ve su tradición en la Biblia. Todo lo pueden ver. El unicitario ve su tradición en la Biblia. Entonces, el hecho que yo lo vea no dice si esto es una interpretación correcta o no. O sea, aunque tú lo sientas en el corazón, aunque te sientas muy bonito, o sea, eso no dice nada realmente, no prueba nada. Y hermano Frank, ¿no crees tú, y bueno, tú que nos oyes también, no crees que debería haber ese sentir, ¿no? de humildad que todos deberíamos de tener? Por ejemplo, lo que tú acabas de decir es bien cierto. Muchos se cierran y llegan a los extremos, como diciendo, yo tengo la verdad absoluta, yo tengo la verdad. Y sabemos que tampoco pueden haber dos verdades opuestas y decir, no, somos cristianos, y las dos verdades que se están contraponiendo abiertamente, no la una con la otra. Pero yo creo que para eso, hermano Frank, nosotros debemos de mantenernos con eso, ¿no? De que somos estudiantes y vamos a morir como estudiantes. Que nos acercamos a la Biblia y en algún momento la cosmovisión que yo tenía puede ser cambiada, no tanto porque seamos como las cañas que se dejan mover por el viento, sino porque has tenido un sentido de humildad, has tenido ese acercamiento y has sido honesto con la escritura, y hay momentos donde tú has dejado que la Biblia hable por encima de tu paradigma. Y allí es donde se ve, o debería ser un buen fruto, ¿no? Debería producir un buen fruto en el alma de la persona principalmente, que le acerque aún más a esas verdades que, hermano Frank, te lo digo como testimonio también, y creo que tú ya lo sabes, pero cuando tú has estado defendiendo un paradigma, un sistema teológico, antes de haber defendido la escritura per se, por sí misma, es bien cierto que cuando tú dejas hablar la escritura, al inicio se siente como un bajón, ¿no? Un bajón que te dice, híjole, yo he estado equivocado todo este tiempo atrás, pero el fruto que viene luego es suave, o sea, el fruto te bendice enormemente. Yo creo que si muchos, en lugar de irnos a los extremos, en lugar de incluso llamar de herejes a los hermanos, que esa ya es una gran acusación, hermano Frank. O sea, llamar a los demás de herejes, llamar a un hermano en Cristo que a lo mejor no tiene la misma concepción, ¿no? Que tú has logrado a través de los años, a través de un esfuerzo,
Y solo porque la persona tiene otra postura, no lo vamos a expulsar ni de la iglesia de Cristo, ni lo vamos a condenar. Pero de nuevo, yo creo que hay verdades, y aquí sí hay que ser enfático, que no pueden ser tan opuestas. Por ejemplo, la Biblia enseña claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que también es Dios, que comparten esa esencia divina. Y aquel que dice que no, bueno, es una verdad opuesta directamente a la Escritura. Eso es como un ejemplo. Pero de nuevo, yo creo que el hermano José Manuel, que estamos nosotros escuchándolo hoy, ha dado un consejo, ¿no?, para las personas que quieren estudiar teología. Y una de las cosas que creo que nos llama la atención, hermano Frank, es que él empieza promocionando las teologías sistemáticas. Y luego él dice, y cuando ya te hayas leído esto y te vayas a acercar a la Escritura, o sea, ha dejado, yo creo que no es intencional, pero lo que tú has dicho antes, hermano Frank, que este contenido se viraliza. Este contenido lo ven muchísimas personas en TikTok, en las redes. Y lo primero que ellos no van a llegar a un entendimiento, no, es que él presupone que ya uno tuvo que haber leído la Biblia. No, las personas van a decir, no, acércate primero al libro que te estoy dando. Si quieres saber de Biblia y quieres saber de teología, lo primero no es acercarte a la Biblia. Primero es acercarte a la teología sistemática de John MacArthur. Entonces, ¿a qué te está induciendo? Prácticamente a ver la Biblia a través de un hombre, a ver la Biblia a través de los presupuestos y paradigmas que un hombre ya tiene. Y el error de eso es que, de nuevo, entras y no te estás aprovechando de la vida tú mismo. No estás haciendo uso de tus capacidades cognitivas, de tus capacidades de razonar, de dedicarte a eso, ¿no? De dedicarte a un estudio. Y hermanos, de nuevo, no creo yo que la Biblia sea un libro que sea difícil de entender. Y se vende de esa manera. Tristemente se está vendiendo que la Biblia es un libro complicado, hermano. Mi recomendación más humilde, agarre 2, 3, 4 versiones si usted tiene el tiempo, ¿no? Diferentes. Bueno, hoy en línea hay tantas versiones disponibles y haga comparaciones. Vaya comparando. No, pero es que así me va a llevar mucho tiempo leer la Biblia. Hermano, vamos a morir leyendo la Biblia. Dedíquese. Yo a veces, yo veo eso, yo tengo un par de Biblias y las tengo marcadas y cada Biblia tiene marcas y buenas partes marcadas porque he dedicado leyéndome en esa versión y luego me paso a otra y marco esa. Entonces no están completas. Pero lo importante es avanzar en la lectura de la Biblia. No es que el Antiguo Testamento yo no lo entiendo. Bueno, empiece a leerlo en otras versiones. Porque si usted lee el Antiguo Testamento solo en una versión y esa versión es la Reina Valera, más complicado se le va a hacer. No se acerque a una teología sistemática directamente. Acérquese a la Biblia. Acérquese a la palabra de Dios. De esa manera, yo creo que vamos a tener una mejor comprensión de lo que Dios ha dado al hombre. Porque, de nuevo, lo que necesitamos tener es una lectura natural, comprensiva, honesta, dejar que la Biblia hable y cuando hable, bueno, a atender, a acatar esas recomendaciones. Y cuando la Biblia calla, pues hay que callar también, ¿no, hermano Frank? Sí, totalmente, ¿no? En estos días veía una imagen era una iglesia presbiteriana, creo. La imagen decía algo como la sana doctrina guarda la fe o algo por el estilo, ¿no? O sí, la sana doctrina o las doctrinas fundamentales guardan la fe, algo por el estilo, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿cuáles son esas sanas doctrinas o cuáles son esas doctrinas fundamentales para este hermano presbiteriano? ¿Verdad? O sea, de pronto será la salvación por fe en Cristo, ¿verdad? Por gracia a través de la fe, o que el bautismo, ¿verdad? Es algo, o la confesión de Westminster, hermano Frank. O la confesión de Westminster, ¿no? O sea, ¿cuál será esa doctrina que guardan la fe? Entonces, esto es lo que ha venido, eso es lo que causa problemas, ¿no? Porque si todos tuviéramos en la comunión en lo básico, en lo esencial del Evangelio de Jesucristo, y dejáramos las demás cosas como secundarias, como siempre se dice de boca para afuera, pero ya en la realidad vemos que no es así. Si todos nos mantuviéramos en la unidad, en el amor al prójimo, en esforzarnos por ayudar a los otros, ¿verdad? En buscar a la huérfana, a la viuda, como dice Santiago, como dice el Señor también, ayudar al pobre, predicar el Evangelio, mostrar amor a todos, orar por mis enemigos, ser alguien que tiene hambre y sed de justicia. Si tuviéramos comunión en esas cosas y dejáramos lo otro realmente secundario, pues estaríamos mucho más unidos, ¿no? La cosa es que cuando, por ejemplo, esta imagen de esa iglesia presbiteriana dice que las doctrinas guardan la fe, ¿cuáles son esas doctrinas? Porque si ya tú me vas a decir que es la confesión de Westminster, o es que yo no me adhiero a lo que Babin dice en su dogmática, o a lo que MacArthur dice en su teología sistemática, entonces ya ahí la cosa ya va por otro rumbo, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer ver, ¿no, hermano Miguel? O sea, de que no es que estamos condenando a esas lecturas o a apoyarse para buscar, no sé, o tener un panorama más amplio, ¿no?
leer bien sea MacArthur o Berkhoff o Tillich o Aran Harwood, no sé, la sistemática que usted encuentre por ahí, ¿no? Hay sistemática de wesleyanos, hay sistemática de hermanos que son, no sé, más tradicionales, hay de calvinistas, hay de todo, hay de arminianos, o sea, hay de todo, ¿no? Y no estamos cerrándole la puerta a ninguna, sino que usted, antes de entrar a esa sistemática, usted ya debería tener un fundamento bíblico, ya usted debería entender panorámicamente, generalmente, la escritura, para que cuando en una sistemática vayan a enseñar algo que no se corresponde con lo que la escritura dice, usted pueda tener con qué, ¿no? Con qué decir, bueno, hacer un contrapeso, bueno, esto aquí no lo enseña la escritura, o déjame revisar porque ya yo lo leí y eso no es lo que el texto, a primera vista, a prima facie, eso no es lo que enseña. Eso que acabas de decir, hermano Frank, es muy importante. Miren, si han llegado hasta acá el video, lo que acaba de decir nuestro hermano Frank es muy importante. Porque una teología sistemática ha sido escrita por un hombre. Y el hombre, por tal de sostener sus verdades sistemáticas, o por lo menos para que tengan cierta lógica o cierta coinonía, ¿no?, entre ellas, miren, y lo voy a decir así tal cual. Por ejemplo, Arthur Pink ha sido un hombre que ha escrito muchísimo. Un hombre respetado en la línea calvinista reformada. Pero, ¿qué sucede, hermano? Cuando usted se casa con un sistema, cuando usted se adhiere ciegamente a un sistema, y lo que estamos hablando es precisamente eso, cuando usted agarra una teología sistemática antes de haberse acercado a la Escritura, haber entendido que la Escritura es palabra de Dios, haber entendido que Dios ha revelado su verdad a través de esa bendita palabra que nosotros tenemos, y usted prefiere iniciar con una teología sistemática de un hombre que ya lleva una línea detrás, ¿qué sucede? Que usted, cuando vaya a la Biblia y vea un pasaje tan claro que está contradiciendo su sistema teológico, difícilmente usted va a tener un juicio claro, y es más, su juicio va a estar nublado. ¿Por qué? Porque ya alguien pensó en lugar de usted y le hizo creer que esa es la verdad. Entonces, de nuevo, cito a Arthur Pink porque él es un gran referente, y podemos citar a otros, ¿no? Como Francis Turretin también, que él se da cuenta de muchos errores dentro del calvinismo y intenta llevar el evangelio a la sociedad también, porque se ha dado cuenta que todo se ha condensado en el puro estudio de la escritura. No, esto tiene que tener un impacto en la sociedad también. No solo vamos a reunirnos aquí a filosofar de teología. No, tenemos que hacer. Entonces, de nuevo, si usted se acerca, y es lo que le pasa a muchos hermanos calvinistas, como dice nuestro hermano Frank ahorita, que no tienen tolerancia. Usted oye que Aran Harwood sacó una teología sistemática. No, es que él no cree en el pecado original. Él es un pelagiano. No es que él cree que los niños nacen buenos. Y empiezan con unos prejuicios y no se dan la oportunidad de estudiar en ese sentido la postura de otros hermanos, y de una vez los queremos condenar. De una vez decimos, no, ellos están equivocados. Pero hermano, no te he dado el tiempo ni siquiera entender cuál es su tesis, ¿no? ¿Cuál es lo que él piensa? ¿Qué es lo que a qué razonamientos ha llegado? Se habla de este señor, de la nueva perspectiva de Pablo. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo? No, es N.T. Wright. N.T. Wright. A N.T. Wright, a muchos lo aman y muchos otros lo odian. Y se privan de grandes beneficios que tiene acercarse a los escritos de N.T. Wright, porque efectivamente te refresca. Mire, hermano, se ha venido trayendo una serie de conjeturas desde la Reforma, conjeturas teológicas que difícilmente la gente va a cuestionar, difícilmente la va a cuestionar. Y por eso ven a N.T. Wright como un liberal, como una persona que se sale de los estándares de la Reforma. Y bueno, nosotros entonces nos tenemos que ceñir a un movimiento que inicia en el siglo XVI, que tiene su problemática en el siglo XVI, pero los estamos trayendo al siglo XXI cuando tenemos mejores manuscritos, tenemos mejor material, mejores herramientas, entendemos mucho mejor algunos aspectos del primer siglo y de los judíos del segundo templo también, que en efecto impactaron. La papirología también, o sea, escrito del primer siglo, no cristiano, o sea, literatura, y lo voy a decir eso y con esto voy a ir terminando yo, hermano Frank, esto que se llama la Pax Legómano, que es como un versículo, por ejemplo, una palabra específica que se usa solo una vez en la escritura. Y entonces, ¿cómo entendés el contexto de esa palabra? Bueno, por eso se hacen esos estudios de papirología, para ver cómo se usa en otros escritos y entonces tener un entendimiento mucho más amplio. Pero de nuevo, se privan y quieren hacer un dogma e imponer el dogma, y la intolerancia que hay es muy grande. Uno no puede cuestionar aspectos de la Reforma porque ya sos católico, no sé qué sos, ¿verdad? Porque si cuestionas la Reforma, no, vos no sos hijo de Lutero.
Es irónico, ¿no? Porque cuando se hace la crítica de que la visión soteriológica reformada, determinista, no aparece en los primeros 3 siglos de la Iglesia, en los padres apostólicos, que son escritos que nosotros tenemos, que hemos leído, que mucha gente tiene y que todos tienen acceso hoy en día, bien sea comprándolo en físico, consiguiéndolo en digital, pero usted se puede leer padres de, como se le conoce, ¿no? Técnicamente, padres de la Iglesia del primer, segundo siglo, Tertuliano, Hilario o Lactancio, o Justino Mártir, Ireneo de León, del primer siglo, como la Didache. Uno puede leer esos escritos y darse cuenta que esa visión soteriológica, determinista, que Dios elija a unos sí y a otros no, no está, no aparece. Y la justificación o la argumentación de los hermanos reformados o de tradición reformada es que, bueno, no había un desarrollo teológico. No, es que no habían hecho un desarrollo teológico y por eso no lo lograban ver, hasta como dice Borne, ¿no? Que Agustín es el primero que vislumbró esto. O sea, imagínate, los escuchas, la audiencia de los apóstoles, no se les reveló ese tipo de soteriología a los que escucharon los apóstoles o los discípulos de los apóstoles, ¿no? Esa tercera generación. Pero Agustín sí, en el siglo V. Entonces, y bueno, digamos, te aceptamos el argumento, pero ok, ¿se paró ahí el desarrollo teológico o el desarrollo teológico fue hasta el siglo XVI? ¿O podemos seguir investigando y aprendiendo muchas otras cosas? Porque en T-Wright y muchos otros, ¿verdad? Hacen un desarrollo, otra perspectiva, otra manera de ver la cosa, digamos la visión de Pablo, como mencionaba el hermano Miguel, una perspectiva nueva de Pablo desde otra visión de los escritos del Segundo Templo, y eso no se acepta, ese desarrollo teológico no se acepta, se envía al ostracismo o se tacha de hereje inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya hay un cierre, ¿no? Ya hay un encerrón ahí con todo lo que no sea de tradición reformada. Y ese es el problema, ¿no? Y lo que queremos decir, o ya para finalizar, eso como primer cosa, ¿no? Que es una argumentación un tanto irónica y doble vara, porque así como se admite que los primeros padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, no entendieron la soteriología así hasta que llegó Agustín, se puede decir igualmente que muchos de los escritores más modernos tienen una comprensión mejor por cuanto tienen mejores fuentes y muchas otras recursos, ¿no? Pero lo otro, ¿a qué vamos? ¿A qué podemos nosotros recomendar en oposición o para suplantar lo que está recomendando el hermano José Manuel, ¿verdad? O sea, lo decimos abiertamente, o sea, estar leyendo teología sistemática sin conocer la escritura es un despropósito. O sea, usted lo que va a aprender no es la escritura, sino lo que digan esas teologías sistemáticas. Y luego va a ir a la escritura para afianzar lo que ya aprendió en la teología sistemática. Por mi parte, no sé, hermano Miguel, por mi parte la recomendación es aprender metodología primero, métodos, ¿no? De cómo entender la escritura, de conocer figuras retóricas, conocer, aprender géneros literarios, conocer contexto, ¿no? Buscar una Biblia por lo menos que te diga el contexto político, cultural, o comentarios respecto a eso, ¿no? Entender qué estaba pasando en cada época de las cartas, entender la cronología. Yo pienso que la cronología en el Antiguo Testamento es fundamental. Entender que cada profeta estaba en un periodo determinado de esos reyes que estaban ahí, ¿no? O posterior a los reyes, digamos, cuando ya vienen del exilio. Es fundamental, porque muchas veces se lee a los reyes o algún rey, no sé, David, Samuel, qué sé yo, Salomón, y luego vamos a un profeta que profetiza en su tiempo y pensamos que es otro mensaje, otra cosa. Y yo creo que para el Antiguo Testamento simplificar un poco o unir profetas con los reyes en su tiempo, en su línea cronológica, ayuda muchísimo. Y eso lo puede hacer un panorama bíblico, ¿no? Un panorama general de la Biblia. Ese tipo de recursos para entender lo que la Biblia dice, lo que está pasando en cada época, es algo fundamental para tener una noción más amplia. Y bueno, ya posteriormente sí, usted puede leer lo que quiera, ¿no? Aquí nadie le va a decir que no lea algo, demonizar cierto libro, cierta literatura, pero debe tener un sustento, debe tener un fundamento primero. Mi hermano Miguel. Muy bien, excelente, ¿no? Y un ejemplo, hermano Fran, tú y yo tenemos la Biblia de la Reforma, ¿no? La que es del editorial de R.C. Sproul. Y bueno, el otro día platicando contigo, hermano Fran, veíamos el tema creo que era de Marcos, capítulo 7, donde el Señor Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús en ese momento? Estaba sanando a un sordomudo, sanando a un sordomudo. Y el Señor Jesús se registra en el Evangelio de Marcos que hace una expresión él suspira, mira al cielo y suspira. Y yo le comentaba a mi hermano Frank que porque es una Biblia comentada, obviamente, ¿no? Una Biblia con comentarios. Y el hermano R.C. Sproul hacía mención que Jesús estaba suspirando y ese detalle queda marcado porque alguien vio a Jesús suspirar, el que lo estaba, ¿cómo se le llama? El que estaba evidenciando ese momento, Sí, un testigo ocular, ¿no? Estaba evidenciando ese momento y suspira y le dice
Y dice Arcis Sproul en el comentario que Jesús suspira porque se da cuenta del pecado original que Adán, ¿no?, había traído a esta persona también. Entonces, yo comentaba con el hermano Frank que de dónde sacaban eso. O sea, él está haciendo una conjetura, una inferencia de una palabra que, por lo menos en ese momento, no tiene nada que ver con Adán, no tiene nada que ver con el pecado original, la culpa heredada, la imputación pero está allí y lo colocan abiertamente y frescamente. Y claro, un hermano que va a dar la prédica para ese día, ¿qué va a hacer, hermano Frank? No, yo tengo que ver ¿qué dijo Arcis Sproul acerca de esto? Y se tiran en su prédica el mensaje de que el pecado original de Adán, la culpa imputada, y por eso Jesús suspiró. Es increíble. Ustedes lo pueden leer, Marcos capítulo 7. Pero de nuevo, hermano, creo que con esto vamos a ir cerrando, ¿verdad, hermano Frank? Queremos hacer un llamado a la conciencia, hermano, y a la tolerancia también. Que si usted, bueno, ya es parte de una iglesia y bueno, le dan Biblias comentadas o le recomiendan, está bien, acérquese, lea, no hay ningún problema. Nosotros tenemos Biblias comentadas, hermano Frank. Tenemos comentarios. De hecho, a veces leemos comentarios. Bueno, yo suelo leer comentarios por el simple hecho de ver esas presuposiciones que yacen en la persona que está haciendo el comentario o que hizo el comentario. Y eso te ayuda también como un ejercicio para no casarte con una línea de pensamiento. No. Vete, como dice el hermano Frank, a la Biblia, fundamentate bien, fundamenta esas verdades y parte de allí. Entonces, cuando tú te acerques a un comentarista, porque a lo mejor hay algo que sí necesitas profundizar un poquito más, no sé, y leyendo entre uno que otro, vas a tener un juicio más claro, una visión más despejada y vas a decir, no, aquí ya se está metiendo su pensamiento, ¿no? Y casi siempre lo que se lee en los hermanos son comentarios así de tipo devocional, ¿no? Por ejemplo, el hermano Rulo recomienda, José Manuel, él recomienda un comentario de Matthew Henry. Nosotros tenemos la Biblia de Matthew Henry también. El hermano Miguel la mostró ahorita y creo que se ve en su foto ahí atrás. Yo también la tengo, o sea, y están los comentarios de Matthew Henry. La mayoría de esos comentarios, en el comentario de Matthew Henry como tal, no en la Biblia comentada, sino en el comentario, son comentarios muy devocionales, que bendicen, claro que sí. Hay muchas cosas buenas y aplicables, ¿no? Útiles, perdón. Pero los comentarios como más útiles, diría yo, o más académicos, diría yo, o sea, son aquellos que van al texto griego, ¿no? O sea, no para aprender griego precisamente porque sea indispensable, no por eso, sino que eso ayuda mucho más, o sea, entender lo que el texto quiere decir, ¿no? Eso ayuda mucho más que de pronto un comentario más devocional. Entonces, eso te va a llevar a entender más la Biblia, o sea, comprender los textos en griego o las diferencias en griego de ciertas palabras. Tomamos la Reina Valera, lo que decíamos al principio, y te sale por allá que la viuda de Naín traía a su hijo un féretro. Entonces vas al griego y te vas a dar cuenta que de pronto no es un féretro, habla de otra cosa. Y así, algo por el estilo, ¿no? En ese sentido, o sea, entender que muchas veces el texto que tenemos aquí traducido, pues no es que no contemple todo el tema del griego, sino por cuestiones de época también, ¿no? Estamos hablando de que la Reina Valera es un lenguaje muy arcaico y la gente hoy en día muchas veces no entiende. Aunque se usa mucho en Hispanoamérica, muchos de los asistentes que van por ahí regularmente a la iglesia no entienden el lenguaje de la Reina Valera, ¿no? Entonces, aunque para nosotros sea muy familiar. Entonces eso, ¿no? O sea, recomendarles, hermanos, que primeramente aprender métodos, ¿no? O aprender, tener herramientas, como le menciono, yo creo que es muy básico, pero es muy indispensable. Porque cuando Cristo viene y dice, yo soy la puerta, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de retórica está usando aquí? ¿Qué figura retórica está usando acá? ¿Verdad? O cuando los salmos vienen y dicen, los montes alcen sus manos, o las puertas alcen sus manos que va a entrar el Rey de Gloria, o los montes van a saltar como cabritos, ¿esto qué es? ¿Por qué? Y es necesario, ¿por qué? Porque al tomar la Biblia, la gente piensa, no sé, se activa el espíritu literalista, ¿no? Lo que diga la Biblia sí es. Aquí la Biblia dice que, no sé, Noé tuvo relaciones con su hija. Bueno, aquí la Biblia está mandando. Entonces, ni siquiera hay una comprensión de lo que es descriptivo, prescriptivo. Aquí hay un mandato específico y claro, el Señor, aquí no, aquí se está describiendo una situación. Ese tipo de cosas, de distinciones necesarias, que las hacemos cuando leemos, no sé, un comentario de Facebook o las hacemos cuando leemos un periódico, muchas veces con la Biblia no pasa porque al tomarla, no sé, hay como una noción de que todo es un mandato de Dios, ¿no? Porque claro, es la palabra de Dios y entonces todo lo que pasa aquí es un mandato de Dios. Y Abraham tuvo 2 esposas, bueno, yo también. Hay que entender eso. Y esas cosas se entienden con ese tipo de herramientas, ¿no? De contexto, de figuras retóricas, de géneros literarios, de qué tipo de palabras está usando aquí el maestro, está hablando literalmente, está hablando alegóricamente. Eso es muy importante, amados hermanos. Excelente, hermano. Creo que hemos llegado al final del programa con eso. Muy bueno, la verdad. De hecho, el hermano John Walton también, ¿verdad? Con sus acercamientos del antiguo cercano oriente,
sus acercamientos contextuales que él ha hecho muy, muy, muy buenos y ayudan. Yo creo que eso debería de ser parte de nuestro interés por entender la escritura, porque, hermanos, de nuevo, no solo nos separan kilómetros de distancia geográficamente, años, cultura y todo tipo de avances que han habido a través del tiempo, ¿no? El devenir ha traído muchas cosas y nosotros, hermanos, solo hemos ido recogiendo. Lo triste es que hemos ido recogiendo aspectos y los dogmatizamos. No tenemos la tolerancia o la sencillez, la humildad de poder decir, pues yo puedo estar equivocado. Incluso Matthew Henry puede estar equivocado en algo. Incluso John MacArthur puede haber sido. Y entre otros, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Una anarquía total? No, no se trata de eso, ¿no? No se trata de no tener. No, tenemos un norte. El norte, Cristo, la escritura, la salvación. Pero si nosotros nos adentramos, y ese ha sido el tópico de este programa, hermano Frank y hermano que nos escuchas, que a veces nos dejamos llevar por lo que un hombre ha establecido y se nos prohíbe siquiera cuestionar, se nos prohíbe contrariar ese paradigma, ese sistema teológico. Y fíjate bien, hermano Frank, se nos prohíbe contrariarlo con la escritura, cuando debería ser al revés. Cuando diríamos, no, este sistema hay que estudiarlo. Este sistema teológico, hay que hacer, y entender que los hermanos no lo han hecho con una intención de perpetuar un error, porque esa es otra cosa, hermano, sino más bien, creo que en la intención de llevar un mensaje más claro, por decirlo, algo ya más hecho, más elaborado, han defendido aspectos que los han llevado hasta la tumba, ¿no? Y juran, no, esto así es, así es. Pero nosotros tratemos, hermano, de no dividirnos por este tipo de cuestiones, de que si uno es calvinista, es otro arminiano. Escuchemos. Aprendamos a escuchar, aprendamos a hacer buenos cuestionamientos, válidos, desde el respeto, desde que yo ya me leí la Biblia. Me leí la Biblia y veo que muchas cosas de las que creía o de las que creo no están allí. Así que ese es el llamado. No, adelante. Eso, hermano, o sea, eso de la Biblia, no lo estamos mencionando, estamos hablando de eso precisamente. Pero es que hay muchos hermanos de tradición reformada que siempre han estado en iglesia reformada y no sé qué y no sé cuándo. Hermano, y no conocen la escritura. Sí. Hermano, y les cuesta leerse un capítulo al día. Y no es mentira, no es broma, hermano. Pero como ya la predicación es expositiva, como el pastor es un maestro, un fenómeno, o sea, con una predicación por semana están hechos. Aunque yo en la semana pues ni lea, ni entienda nada, ni busque aprender más de la escritura, ¿no? Ni te acuerdes de lo que predicó la semana pasada, ¿no? Mucho cuidado, hermano. Ni te acuerdas de qué tema trató, aunque haya sido expositivo versículo a versículo, no te acuerdas ni de qué hablo ni en qué libro está. Mucha gente tiene eso precisamente porque no han tenido el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Pero hagámoslo, hermanos. Leamos primeramente la palabra de Dios. Tratemos de buscar si tenemos algún sesgo cognitivo también. De que solo estamos buscando, porque yo lo he dicho en sentido de broma en otras ocasiones que los hermanos calvinistas, y yo fui un calvinista también, creo que nuestro hermano Fran también, la Biblia del calvinista son textos de prueba. Si el calvinista dice, no, es que Romanos 5:12, no, es que Romanos 9:18, pero no tienen el contexto entero de una carta. Y es difícil, yo entiendo que es difícil, pero con la práctica, con el interés correcto, usted se va a ir dando cuenta que va a empezar a tener el contexto de una carta, el entendimiento de una carta entera, como Romanos, que muchos dicen esta es la peor carta, la más difícil de todas. Pero usted se va a dar cuenta que va a tener un entendimiento más claro porque ya la va a tener como un escrito completo, de principio a fin, que trata el tema de principio a fin. Y no se va a ir desviando por ahí. No, vamos a ir a este versículo. Y después saltan allá a Gálatas, y después al Salmo 51, y después a Hebreos, no sé. La Biblia muchas veces para un reformado son textos de prueba. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Adelante, hermano Francis, ¿quieres decir algo? Bueno, que luego terminan diciendo que ven el calvinismo en toda la Biblia. Claro, un versículo aquí, un versículo aquí. Pues muy bonito todo, ¿no? Así todo sistema encaja en la Biblia. Con un texto aquí, un textico allá, todo calza. Así es, estimado hermano. Así que gracias, hermano Fran, por haber estado acá una vez más. Gracias, estimado oyente. Te invitamos a que si este programa te gusta, dejes tu like, dejes un comentario, observaciones. Nosotros estamos abiertos. Miren que en el canal dejan muchos comentarios y creo que eso es bueno. Abrirse y podemos tener ahí un diálogo. Estamos pensando que al llegar a los 100 suscriptores, hacer un en vivo y poder subir personas, ¿no? Personas a conversar, que tengan otras posturas, ya sea arminiano, calvinista, molinista, como quiera llamarse, ¿no? Y nosotros somos soloístas, como diría alguien por ahí, ¿no? Soloístas bíblicos. Nos la bancamos. Nos la bancamos. O provisionistas, diría.
Pero la verdad es que no abrazamos ninguno de estos movimientos. Creemos que la palabra de Dios es suficiente. Pablo en Corintios les dice, unos dicen yo soy de Pedro, otros de Pablo, que Apolos. No, sean de Cristo. Y con eso es suficiente, con eso es suficiente. Así que yo me despido, nuestro hermano Fran se despide luego y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios le bendiga. Adelante, hermano Fran. Amén, mis hermanos. Hasta luego. Dios les bendiga y bueno, pónganse por la labor a leer la escritura. ¿Sí? Dios les bendiga.